Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Harta Hambre. Yo soy Jaxel y bueno, pues como siempre estamos aquí con toda la alegría, toda la positividad, por supuesto, todo el full energy para pues traer esta cosa que a nosotros nos encanta y que bueno, pues esperemos que a ustedes también les encante, ¿verdad? Esta semana como que he tenido muchas ganas de conocer a Valentina Elizalde, ¿eh? La verdad es que no sé. Ay, ya sé, fue sarcasmo, yo también. También para mí. Bueno, este episodio va a ser muy especial porque vamos pues entonarnos un poco con este mes tétrico, este mes halloweenesco o Día de Muertos, no sé, depende de qué tan patriótico te sientas. Y pues la Netflix es que vienen cosas muy cool, vamos a hablar de cosas muy cool. Y pues nada, vamos a empezar, ¿no? Estás en Harta Hambre, el podcast en donde platicamos cómo ha sido enfrentarnos al mundo real y capital siendo un millennial. ¿Qué? Peor aún, millennials que se dedicaron a la música, el social media y el arte. Quedan con ustedes Diana Velvet, Axel Uri y Steph Durgan. Sí, empecemos, como dice Axel, vamos a retomar algunas de las historias que nos han pasado a nosotros o historias que hemos recuperado un poquito más tétricas para empezar justo este mes de suspenso. Claro que sí. Bueno, pues como ustedes saben, nosotros nos relacionamos mucho con la parte de social media, nos relacionamos con el arte, con la música, y hay cosas muy interesantes que podemos rescatar respecto a esto. La verdad es que el Internet es una plataforma inmensa en la que, bueno, el uso promedio de cada usuario es entre 6 horas con 54 minutos al día, y cada minuto de todos los días se suben más de 500 horas de video, más de 41 millones de mensajes de WhatsApp se envían, 319 usuarios entran a la plataforma de Twitter, más de $1 millón se gastan, se hacen más de 1.300.000 videollamadas, se ven más de 400.000 horas de contenido en Netflix, se suben más de 147.000 fotos a Facebook, 479.000 usuarios de Reddit entran a distintas páginas. Y bueno, pues se estima que de las 7.000 millones de personas que habitan este mundo, más del 59% de esa población tiene acceso a Internet. Y bueno, todo esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque pues además de recordarnos lo gigantesco que es Internet, es bastante obvio que dentro de esta gran variedad de contenido que podemos encontrar, existe una parte bastante oscura. Y vaya, no me refiero a la Deep Web, que vaya, eso es un tema muy interesante también, pero que eso sí merece todo un programa aparte. Sí, no, definitivamente. Hablo de esta parte en la que representa solo el 10% del Internet que vemos, todo lo que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, incluso Google, si lo quieres ver como conjunto de buscador, en la que se supone no hay nada oscuro, ¿no? Teóricamente todo es legal, y digo entre comillas porque pues, no es realmente así. Pero bueno, vaya, el hecho de que exista una ciberpersonalidad en cada uno de los usuarios, donde existe algo parecido a una máscara, pues vaya, es algo que vuelve el Internet un lugar que es bastante tétrico, porque en ese lugar se depositan las cosas más grotescas, más salvajes, incluso me atrevería a decir más espeluznantes de la sociedad. Y como dije antes, se sube muchísimo contenido a Internet cada minuto, ¿no? Y aunque los algoritmos han logrado mejorar muchísimo, es muy difícil controlar todo lo que se sube minuto a minuto. Existen algoritmos como Facebook, en el que puede identificar si tu contenido audiovisual pues, es material protegido, restringido, o el de YouTube, que analiza si tu video pues, es contenido sensible, peligroso, incluso o si simplemente tiene el audio derechos de autor. Pero incluso pese a que estos algoritmos mejoran, hay cosas que pasan en el Internet que son demasiado sutiles como para ser identificadas por un algoritmo. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito de un caso muy, muy interesante que es el Grateful Dog. Todo empieza a la 1:30 de la madrugada
cuando un automóvil se sale de la carretera, ¿no? Pues se estrella con un árbol, matando al conductor y al copiloto. Y pues el conductor era un chico de apenas 21 años, ¿no? Y pues las autoridades llegaron al accidente, sus familiares pues lo reconocieron, etcétera, todo el procedimiento normal, ¿no? Así como, sí, ese cuerpo es de mi hijo, ¿no? Y bueno, pues el problema real empezó cuando el otro chico, el copiloto, lastimosamente quedó demasiado desfigurado. Entonces, pues como no tenía absolutamente ninguna identificación, no tenía nada que pudiera hacer visible su cara antes del accidente, o siquiera pudieras identificar algo que pudiera ser factible para identificar el cuerpo, pues empezó una averiguación de intentar saber, pues, quién era este chico, ¿no? ¿Quién era el chico, el copiloto que murió con este otro chico de 21 años y que nadie tenía idea de quién era? Lo que sabemos es que era muy fan de una banda que se llama Grateful Dead, que es como agradecido de estar muerto, y bueno, que llevaba esa camisa puesta y pues además tenía en el bolsillo 2 entradas para el concierto de esta misma banda. Por eso creemos que, bueno, pues era un fanático de esta banda, ¿no? Para el colmo, pues como dije, no tenían identificación y pues solamente se sabía que había sido el copiloto de este chico hasta antes del accidente. Por cierto, qué pésimo copiloto, porque al final se estrellaron, ¿no? Y bueno, pues se hicieron análisis de sangre, pero no ayudó mucho. La verdad es que tampoco pudieron compartir. ¿Qué pasó? No puedo con tu comentario de pésimo copiloto. Porque mató al... Y no quiero jamás volver a ser copiloto en mi vida. Si nos estampamos, voy a ser juzgada por una exhalación en un podcast. Imagínate, güey, que te regalen unos boletos para ver a Gloria Trevi, güey, y te mueres y piensan así de que, güey, era súper fanática de Gloria Trevi. Entonces, güey, me lo regalaron hace 2 minutos, güey. Y así el caso de que, güey, así... Ya, volvemos a lo que... Bueno, el caso es que el chico estaba demasiado desfigurado. Realmente era imposible identificar quién era. La policía trató de hacer como una reconstrucción facial con, ya saben, un dibujo. De hecho, pueden buscar este dibujo en internet y está bastante tétrico el dibujo porque es un intento de reconstrucción facial que hizo la policía para como lograr asemejar lo más parecido al chico, pero está demasiado tétrico. Que seas dibujante, güey, fuera de todo mame, que seas dibujante y que te pongan un cadávercito, perdón, con todo respeto y amor hacia la persona, así todo jodido y tú así como, güey, piquito, no, o sea, ¿cómo dibujo aquí, güey? O sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde? No, y obviamente te va a salir algo así bien raro, ¿no? O sea, pobrecito. Ha de estar culé porque no sabes si tiene labio leporino o si ya estaba, o sea, ajá, rompió, ¿no? Es como, hijo de... Sí, es labio leporino. No puedo, son los peores del mundo. Con todo el respeto, todo jodido. El respeto que tiene, ¿no? Con todo el respeto, qué jodido se veía. Bueno, el hecho es que este caso, pues como muchos casos, cuando no hay gran cosa que hacer, pues se archivó, ¿no? Pasaron más de 20 años y el caso de Grateful Dead, pues quedó ahí como nada. Y fue aquí donde las grandes redes sociales entran maravillosamente. Y fue gracias a Facebook, que un grupo que hacía este tipo de contenido en el que trataban de resolver casos y este tipo de cosas, pues comenzaron a compartir información acerca de este caso, ¿no? Una usuaria, llamada Brave Metal, hizo un post pues resumiendo toda la historia, ¿no? Todo lo que yo les acabo de contar. En aquel momento eran como finales del 2014 y del mismo modo la usuaria pues se convirtió en una detective aficionada de este caso, ¿no?
cualquier cosa que tú le preguntaras sobre este caso, ella lo sabía, y muchas personas empezaron a pues, agregar información, empezaron a armar un rompecabezas mejor que el de la ley y el orden, ¿no? Incluso mejor que el de la policía. O sea, ubican esto, ¿no? El trabajo periodístico, para los que les encante, muchas veces, por no decir la gran mayoría de veces, crea pues más información y obtiene más información que la misma policía, ¿no? Es muy interesante eso. Y bueno, pues lo que pasó es que después de que toda esta información se reuniera en Facebook, un día normal, pues un usuario llamado Steve dijo que reconocía a aquel chico, ¿no? Al chico de la imagen, que como les dije era un dibujo, ¿no? Un dibujo raro, bastante tétrico, que trataba de rescatar la cara real del chico desfigurado. Y pues dijo que él pues reconocía al chico. Le comentó que recordaba a un compañero que se llamaba, y aunque no podía recordar su apellido, en aquella época trabajaba en un McDonald's, ¿no? Y era fan de Grateful Dead, ¿no? Entonces, como que todas las piezas coincidían, porque él decía que se había perdido unos días yendo para otra parte, ¿no? Entonces, básicamente, como que parecía que la situación coincidía bastante. Fue entonces cuando le pasó unas cuantas fotos para que viera el parecido. Pueden buscar este caso en internet. Se van a dar cuenta que el chico realmente no se parece, porque pues, es un chico rubio de pelo largo, pues, que abundan en Estados Unidos, pero bueno, pareciera que fue una coincidencia o una situación en la que pues la madre del chico, que se llama Margaret Evans, reconoció que sí, que efectivamente se podría tratar de su hijo. Fueron con la policía, hicieron una prueba de ADN comparando pues ambos ADNs, y pues se reconoció que efectivamente era su hijo, era Jason Calah. Entonces, aquí pues fue gracias a Facebook, gracias a las redes sociales, que un chico que estaba desaparecido, que tanto por la madre que no sabía qué había pasado con su hijo, tanto por la policía que no sabía quién era este chico, fueron las redes sociales las que se encargaron de unir y de investigar este caso. Aparte 20 años después, o sea, 20 años, sí. Justo en ese momento, o sea, ¿cuándo pasó el accidente? ¿A finales de los 90s? Más o menos. Sí, güey, o sea, ayer justo estaba viendo la película de Zuckerman, la de Social... ¿Red social? Ajá, la de Red Social. Bueno, Social Media, ajá. No, de Social Network, creo que es. Bueno, la de Zuckerberg, güey, la de Facebook. Y se veían cosas que yo ya no reconocía, o sea, como fiestas sin celulares, o sea, justo te empieza a contar el cómo, o sea, pues el cómo se da, ¿no? Y cómo las fiestas sucedían, y, o sea, yo me di cuenta que seguramente hubo muchísimo descontrol antes de las redes sociales, porque estabas como con esta máscara de que sabías que nadie te iba a grabar, nadie te iba a tomar una foto, nadie, ¿no? Y actualmente, como las redes sociales juegan un papel bien importante, ¿no? Las fotos que tú ves en tu Facebook de hace 10 años, dices, ¡ah, Dios santo, Jesús bendito! ¿Por qué lo hice, no? Y qué raro, ¿no? O sea, qué chido que la gente se una para hacer cosas padres, como este tipo de cosas, ¿no? Para resolver un caso, para darle voz a un cuerpo que no tenía voz, que no, o sea, que se perdió. Güey, es importante que seamos sociables, güey. Qué jodido es que te mueras y que la gente ni siquiera sepa de qué te moriste, güey. O sea, que ni siquiera te reconozcan. O sea, ¿qué pedo? ¿Que no estaban buscando al vato que se perdió? O sea, como que es importante tener amigos, es importante decir en dónde estamos, a dónde vamos. Si algo nos pasa, que al menos no seamos este cadáver no reconocido y que nos tengan que hacer un dibujo, ¿no? Güey, vete a la... O sea, un dibujo de tu cadáver, güey. O sea, y aparte que nadie, o sea, 20 años después dijeran, sí es este güey. No mames, entonces ¿dónde creían que estaba este güey? O sea, neta, o sea, en serio, ¿en dónde pensaba? O sea, que se había ido de parranda o qué pedo.
Posiblemente, o sea, es que la mamá mencionaba que el chico sí era bastante antisocial, que sí tenía problemas, entonces la madre posiblemente en algún momento creyó que era algo que él hizo, simplemente se desapareció, ¿no? Y pues nada, chicos, ya saben, o sea, siempre tengan consigo una imagen de su rostro si quieren conflictos, por si un día pues chocan y quedan desfigurados, pues identifiquen quiénes son. Oigan, pero fíjese que hace poco, y realmente poco, estaba tocando ese tema con mi hermano, me platicó de otro caso que justamente ayudó a resolver la gente, ¿no? De una desaparición a través del Reddit, ¿no? Entonces, como que subieron la información y la gente empezó o sea, toda la gente que no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Así, o sea, invirtió todo su tiempo, todo su conocimiento, cientos y cientos de personas y resolvieron el caso mucho antes de la policía, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy, muy fuerte y yo le comentaba, ¿no? A Eric, que en este caso, o sea, por ejemplo, Axel y yo vivimos en México. En México, desgraciadamente, hay muchísimas desapariciones, hay muchísimos secuestros, pero muchísimos, de verdad, no tienen idea. Y no tienen idea de cuántas personas se quedan sin encontrar, ¿no? O sea, de cuántos casos ni siquiera llegan a la policía, porque ya son tantos, y aparte para lograr tener el interés, ¿no? Necesitas presión social, o sea, necesitas tener una voz, ¿no? Que muchos no tienen, y que realmente se quedan en la desesperación de no encontrar a sus familiares, ¿no? Y en una tristeza muy profunda. Entonces yo le decía, güey, imagínate que existiera una plataforma, ¿no? Que fuera para eso. Y que toda la gente que le encanta investigar y que son buenos en eso, que puedas llegar y decir, oye, desapareció, no sé, mi familiar, esta es su foto, este es el caso, estas son las pistas que tenemos, ayuda, por favor. Y me dijo que sí lo hay, que hay que meterse un poquito en internet, pero que sí lo hay. O sea, hay blogs donde hay comunidades que ayudan en casos de desaparición. Entonces, a mí eso se me hace como muy, muy fuerte, porque ya ni siquiera estás hablando de una sociedad por país, ¿no? O sea, se involucran de todos los países. Como en el caso que estuvo tan sonado aquí en México hace unos años de los 43, ¿no? Que realmente fue resuelto por periodistas extranjeros, porque la cosa estaba tan jodida acá, que acá no progresaba nada, ¿no? Hasta que llegaron investigadores y periodistas extranjeros, y entonces ya por fin se supo qué pasó. Pero a mí la posibilidad de hacer esto se me hace como increíble, ¿no? Y una herramienta que creo que todo mundo deberíamos de tener en la cabeza por si algún día, ojalá que no, pero si algún día nos pasa algo así, saber dónde apoyarnos, ¿no? Y no estar como muriendo de la desesperación. Me acordé de... Esta sí es una historia de terror, o sea, aquí sí hay fantasmitas, pues. Yo vivo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Bueno, vivo en Estados Unidos, por cualquier situación fuimos a un pueblito que está en la costera de California, ¿no? Y entonces, tenemos mucho tiempo libre, nos regresamos a mi casa un miércoles, o sea, es importante porque era un miércoles a las 2 de la noche, entonces nadie estaba en la calle, un pueblo muy pequeñito. Entonces, antes de agarrar carretera, pues fuimos a la gasolinería a cargar gas, era la última gasolinería antes de salir ya hacia la carretera. Eran como las 12, llegamos, estacionamos el carro, nos metemos pues como a la tiendita, como el Oxxo, pues que está en las gasolinerías, y entonces nos metemos, empezamos a buscar que el café, que no sé qué. Entonces yo me voy, este Oxxo sí tenía una parte súper grandísima de cafés, ¿no? Así una barra gigante de cafés. Entonces, pues ahí está Steph leyendo así de que mate, no sé qué, capiato, leyendo todos los cafés y decidiendo cuál quería. Y en eso escucho, literalmente así, aquí atrásito de mí, escucho a alguien que me dice, excuse me, una mujer. Entonces yo volteo y al voltear no había nadie. Para esto yo estaba, o sea, los cafés estaban pegados a donde están los cajeros, pues estante de cajero, ¿no? O sea, la separación. Y entonces, pues COVID, yo traía mascarilla. Entonces cuando volteo, el cajero voltea pensando que yo le había dicho excuse me. Y entonces yo al hablar le digo, no fui yo.
Y entonces él al escuchar mi voz se da cuenta que, o sea, genuinamente era otra voz la que había dicho excuse me. Y entonces los dos nos quedamos como sacados de onda, como tratando de buscar en la tienda si había alguien más, si necesitaba ayuda, si por alguna razón la voz hubiera llegado de otra parte y por alguna razón nosotros hubiéramos escuchado aquí atrás. Empezó a buscar en todas las cámaras, solo había un carro estacionado que éramos nosotros. Y entonces yo como que traté como de, órale, apúrate, vámonos de esta gasolinería. Y entonces Mike estaba en la parte de los refrescos hasta el final de la tienda. Cuando él regresa, viene y yo ya estaba así como de que ya vámonos, y agarra un café. Y él, o sea, está atrás de mí, o sea, él está atrás de mí, yo estoy aquí, los dos estamos volteando hacia la hacia la parte de los cafés. Los cajeros siguen de este lado. Y volvemos a escuchar enfrente de Mike, atrás de mí, en menos de 1 metro de distancia, excuse me, otra vez. Puta, no te quiero decir, pero literalmente agarré mi café, le dije a los empleados, pues qué tristeza que se vayan a quedar con el fantasma, nosotros ya nos vamos, ¿no? Y agarramos y nos fuimos. Nunca he podido encontrarle una explicación. No había carros, no había nadie en la tienda, solo estábamos nosotros. Lo escuchamos 4 personas. Sí, qué feo. Y como que nos quedamos después en la carretera con ese sentimiento de si fue un fantasma, ¿qué habrá pasado para que una mujer se quedara? O sea, para que el fantasma de una mujer se quedara en una gasolinería, ¿sabes? Entonces sí, como que te queda esta parte de miedo, pero también me quedó esta parte de, pues, si sí fue un fantasma, quién sabe de qué habrá muerto, ¿no? Claro, pues, quién sabe, ¿no? Maybe se estaba haciendo un café y le dijo así como, excuse me, porque quería azúcar y se murió, no sé, algo así. Ajá, se imagina, ¿no? Le compró una dona y se le fue a chocar y ya. Qué horrible, ¿no? Morirte por una dona. Sí. Oigan, pero ¿qué pedo con los Oxxos? Hay muchos videos de Oxxos, o sea, de Oxxo, de la tienda Oxxo, la que te encuentras en cada maldita esquina. ¿Qué pedo? O sea, de que se abren y se cierran las puertas y se caen cosas y que... ¿Por qué los fantasmas aman las tienditas? Güey, yo creo que no es que lo amen. O sea, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, museos, galerías, güey, así, escuelas, güey. O sea, ¿cuántas veces... Por ejemplo, en la primaria donde yo iba, pues ya sabes, ¿no? El típico, era panteón, era no sé qué. Pero lo que sí era una fábrica de colchones. Güey, ¿en qué momento dices, pues este terrenito está chido, vamos a hacer una escuela? Y no sé cuántas cosas así pasan también en la Ciudad de México. Entonces, lo que era una tienda, primero fue un matadero, y luego se hace tienda, y luego, quién sabe por qué hay fantasmas. No mames. También, o sea, también tomé en cuenta que pues todo lo que ha pasado en la ciudad, ¿no? O sea, desde la conquista hay calles donde hubo cientos, miles de muertos, ¿no? Y sobre eso construimos nuestras calles, no sobre vestigios de una ciudad que ya había, ¿no? El centro histórico está lleno de ruinas, todo México está lleno de ruinas, no sé cuántos sitios arqueológicos hay apenas descubiertos, entonces hay mucha gente muerta abajo de nosotros. No, pues es que, o sea, originalmente la verdad es que realmente la Ciudad de México ha pasado por cosas fuertísimas, o sea, horribles, o sea, hasta fíjate, o sea, el 85... ¿Cuánta gente se quedó ahí? Y ya, la neta, ya volvieron a construir y los cadáveres se quedaron ahí. O sea, yo me acuerdo que cuando fue el terremoto, cuando se cayó el que está sobre... El 2017, ¿no? Supongo que te refieres. 2017, sí. El que está sobre Álvaro Obregón. Hubo un edificio donde yo sé que pasé, pero en ese momento cuando fue lo del terremoto, mi mente no lo registró. Por algo, gracias a Dios, mi cerebro decidió bloquear ese recuerdo. Pero sí tuve que pasar después por ahí y la neta es que afuera se veían un montón, pues eso, ¿no? De quién creen que se murió. Eran un chingo de nombres. Y ese tipo, o sea, esas personas ya no las encontraron, güey. O sea, se dio el tiempo necesario para entender que a lo mejor estaban vivas. Y en el momento en el que se supo que ya no estaban vivas, entró maquinaria y a quitar todo. Y ya no hay nada ahí. Entonces, o entre todos se hizo... O sea, ¿qué pasa con eso? Todo se hace... O sea, la parte orgánica se descompone con los materiales. Lo dejan ahí. Todo eso lo mandan a la basura.
O sea, me da mucha curiosidad saber qué pasa cuando viene un desastre, qué hacen con todo la materia Orgánica. Sí. No, pues se supone sí tienen que encontrar los cuerpos, porque se supone que tiene que haber un peritaje, tiene que haber sí se murió de esto, y pues además los familiares no creo que digan, pues ya no lo busquen, o sea, va a estar cañón, ahí déjenlo. Pues no, o sea, yo creo que sí en el cuerpo. Sí, ya se murió, no, sí está muy cañón y es muy feo y es muy fuerte, ¿no? Porque, híjole, es algo muy fuerte lo que voy a decir, pero es algo muy real, ¿no? Y que al menos acá en México, que ya van 2 que nos tocan en poco tiempo relativamente, cuando hay un terremoto así de fuerte, se caen construcciones y muere tanta gente, las calles empiezan a oler a muerto, ¿no? Entonces, híjole, también, no, es algo sumamente traumático y de mucha desesperación, ¿no? Y que a final de cuentas yo sí creo que un alma que muere en un suceso tan repentino, tan violento, tan difícil de procesar, pues sí se queda así como de, güey, ¿qué pedo? ¿No? ¿Dónde está? O sea, como que en lo que agarras la onda de qué es lo que pasó, pues yo creo que sí, bueno, yo sí creo como en la vida después de la muerte y entonces, pues ¿qué haces, no? O sea, en lo que logras procesar qué fue lo que pasó, en lo que logras procesar que estás muerto, porque igual y ni siquiera, o sea, te cayó la piedra encima y ni siquiera te diste cuenta, ¿sabes? Es como la de Beetlejuice, ¿no? La de los chicos, los dos, la pareja se estrella y ni siquiera se dan cuenta que se estrellan hasta mucho después. Cuando iba a la universidad, una maestra había estudiado en el Sor Juana, entonces nos dijo como, güey, tenemos que ir, pero a hacer como, digamos que en los espacios en general, museos, escuelas, o sea, todo lo que tenga historia, hay como 2, sí puedes pedir que te hagan un recorrido realmente, o sea, como histórico y que te cuenten absolutamente todo, pero la verdad es que normalmente es difícil y solo tienes acceso a eso si estás estudiando o si eres investigador o si, o sea, ¿no? Como a las catacumbas o a las partes más complicadas, como que no es tan fácil el acceso. El chiste es que nos consiguió el que nos hicieran el recorrido por toda la universidad. Y ya llegamos. La universidad se llama Sor Juana, está justo en el centro histórico de la ciudad y se llama Sor Juana porque justo era el convento en donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ¿Es la de Pino Suárez? Ajá, es el de Pino Suárez. Y entonces ya llegamos y nos empiezan a contar. Para esto, toda la edificación, o sea, estamos hablando de que es un convento de la conquista, o sea, es un convento muy, muy viejo. Lo que realmente sigue en pie del convento ya es casi nada, o sea, realmente ya es como que más 2 espacios y así como un patio y ahí te dicen, pues aquí estaba la parte del convento. Lo que hay es más como nuevas edificaciones y como que se trata de restaurar los espacios que siguen teniendo del convento, ¿no? Entonces pues ya empezamos el recorrido en el estacionamiento y nos empiezan a contar, pues bueno, aquí ya podemos hablar en confianza. El convento, en su momento, cuando sí fue convento, era un convento para niñas pues ricas, ¿no? Porque en ese momento que tu hija fuera monja era algo como súper increíble de la high, y entonces mucha gente que tenía mucho dinero metía a sus hijas a estos conventos y metían una cantidad exorbitante de dinero. Eso depende mucho también de en qué tipo de convento estés. Entonces este convento era un convento fancy para niñas fancies que tenían que ser monjas, básicamente. Entonces, pues nada, todo bien, hasta que hubo una epidemia en México, antes de la Revolución. Entonces, esta epidemia mató a un chingo de gente y obviamente las primeras en cargar pues eran las monjitas, ¿no? Órale, ahí les empezaron a meter a todos los enfermos y órale, ahí ves cómo le haces. Se murió un montón de gente, después de eso viene la Revolución. En la Revolución agarran el edificio, lo usan como, pues, ¿qué es? Como... O sea, como... Estoy haciendo la edición del video y acabo de escuchar esta psicofonía. La voy a poner de nuevo para ustedes porque la verdad es que no entiendo qué es lo que dice. O sea, como Pues centro como de hospital operaciones. o algo así. Ajá, como centro de operaciones, seguramente mataron no sé cuánta gente ahí, también se termina de hacer la revolución, pues ya no había monjitas tampoco, entonces el edificio queda abandonado a su suerte
Y entonces en ese abandono, pues la gente del barrio que estaba circundante al el edificio, pues empieza a meter, ¿no? Al edificio, empiezan a hacer, nos dijeron que encontraron, bueno, que en los cuartos, que cada quien, o sea, las familias se metieron a vivir, pero también empezaron a hacer, ¿cómo se dice? Cantinas, o sea, todo tipo, donde estaban las bañeras de las monjas, las utilizaban para poner los hielos y ahí poner las chelas, o sea... Y luego en el centro, Dios mío. Parte de lo que era pues el convento lo derruyeron, o sea, lo hicieron caca, pues, para que pudiera meter carros y hacerlo estacionamiento en algún momento. O sea, ese edificio pasó por todas y así, ¿no? O sea, de verdad que ahí encontraron lo que no te puedes imaginar. Entonces, en algún momento alguien dijo, wow, como que sí es algo histórico, como que deberíamos recuperar este edificio. Entonces empiezan a recuperar el edificio. Esto pasa en todos los edificios de México, en todos. Es como... Así como debe, ¿y si lo respetamos? Igual y sí valía la pena, ¿no? Sí lo construyeron bien bonito, mira, ¿no? Ya lo grafiteamos todo, ¿no? Bueno, lo recuperan y entonces empiezan a encontrar las partes interesantes que las monjitas hicieron en ese lugar. Entonces nada, íbamos con el recorrido, nos iban contando todo y yo así de, mira qué interesante, qué divertido espacio. Y llegamos al auditorio, ¿no? Y el auditorio, pues nos lo enseñaron, no había nadie, entonces estaba muy oscuro. Y pues mis compañeritos son bien así, bien bonitos, les encanta toda la parte, son bien darks, es así como aquí no mataron a nadie, así, ¿no? Ya sabes, estaban buscando la historia como de terror y nos empiezan a decir, bueno, pues aquí en donde estamos, Espanta Sor Juana. Era la iglesia antes, ¿no? O sea, esto que es el auditorio era la iglesia en donde pues, los padres rezaban, pero las monjas en su proceso no pueden estar todo el tiempo con el público, nadie las puede ver. O sea, hay como una temporada de las monjas que ves que nadie las puede ver, o sea, nadie, cuando están chidas, justo. Cuando son guapos, nadie las puede ver. Entonces tienen este cuarto especial que está conectado con el convento, que es donde ellas solo podían rezar. Y entonces justo ahí es donde estábamos. Y nos empiezan a decir, pues justo aquí las monjas se enterraban. Se enterraban una vez que las monjas se morían, las enterraban justo en este espacio. Empezamos a escarbar y para hacer la renovación y hacer esto un auditorio. Y en eso pues nos encontramos primero una capa de monjitas enterradas. Decidimos sacarlas y al sacarlas nos dimos cuenta que había otra capa de monjitas y entonces dijimos, órale, ¿qué está pasando? Sacamos esa capa de monjitas, o sea, de cuerpos de monjitas y había otra capa de monjitas y así. Entonces que estiman que hay como 6 capitas de monjitas, ¿no? Así, Como aproximadamente como 400 cuerpos ahí. Y entonces dijeron, no, pues igual y nada más sacamos 2 capas y las demás 2 dejamos ahí. Entonces, pues siguen como 3 o 4 capas ahí enterradas y luego nos dice, así, increíblemente nos dice, pues aquí está el cuerpo de Sor Juana, mira, volteen, y así, al ladito hay un cacho, así hay un, sí, literal, hay como un hoyo en la pared que tiene una luz, está un ataúd, que donde está el cuerpo de Sor Juana Inés de la Cruz. Y arriba está el dije, y dicen, pues encontramos un chingo de monjitas, pero la única que encontramos que tenía ese dije, que es el dije en donde sale todas las, o sea, pues sí, donde Sor Juana ves que tiene un dije muy reconocido, ¿no? Es como, pues se lo encontramos al cuerpo de esa monja y entonces creemos que es Sor Juana y entonces ese cadáver está ahí junto con el dije y abajo hay un chingo de monjas. Y así de que, bueno, qué gusto, yo ya me voy. Y ahora es auditorio, ¿no? Y esto pasa muy seguido en todos los museos. Eso es una escuela, eso es una universidad. O sea, ahí sí puedes decir, mi escuela fue panteón, mi escuela fue un convento, ahí sí te puedes aventar todas las historias. Y es que es común, ¿no? O sea, creo que
creo que al menos acá en la Ciudad de México sí es muy común que digas, no, pues esto, o sea, por ejemplo, yo vivo en lo que es como zona satélite y esta zona satélite y zona Echegaray y todo eso, y esto antes era una gran hacienda, o sea, era como la hacienda así gigante, y entonces era como, pues antes aquí estaban las caballerizas, antes aquí estaba, ¿sabes? Entonces también hay una historia atrás de todo esto, ¿no? O sea, también hay una historia o sea, por ejemplo, creo que el abuelo, no, creo que era el papá de un vecino, que igual ya estaba un poquito grande, ¿no? Pero él era el encargado del casco de la hacienda, era como el capataz. No mames. Y entonces, sí, o el de enfrente, o sea, mi vecino así de enfrente, ¿no? Y sí, pues igual cuenta historias, ¿no? Así como de, no, pues sí, yo también cuando estaba bien chiquito, pues llegué a venir y estaba, pues, apenas ya que creo que habían vendido la hacienda, no sé qué, y apenas estaban como repartiendo los terrenos. Y es súper raro, ¿no? Porque hay fotos de los 50, ¿no? Donde esto no existía, o sea, era rancho, ¿no? Y ahorita pues es toda una ciudad, entonces sí, creo que sí es como muy, y más en el centro, porque pues el centro ha estado poblado desde la historia de la historia, ¿no? Entonces, pues creo que en el centro hay muchas, es más, hasta es común que si haces una construcción hacia el centro de la ciudad, alguna remodelación o algo así, o sea, le ha pasado a personas que yo conozco muy cercanas que se dedican a la arquitectura, entonces, le sale a una un poquitito. persona, una persona estaba remodelando un edificio y empezaron a salir cachos de pirámide. Y recuperó así, pues, infraestructura de antes de la conquista, ¿no? Era súper interesante porque, o sea, no hace mucho se determinó que ese tipo de cosas pertenecían al gobierno. O sea, incluso Diego Rivera, el pintor Diego Rivera, en el museo, el que tiene... Ay, fuck, se me fue el nombre, pero el que tiene en Coyoacán, en la Ciudad de México, que tiene su colección privada, pues era porque así, güey, lo que se encontraba, o sea, si tú te encontrabas una pieza chichimeca, si te encontrabas una pieza azteca, si te encontrabas cualquier cosa arqueológica, podías decir, venga pa' mi reino, de tenerla en tu bonito stand, y pues eso obviamente ya no es legal. Y Diego Rivera tiene una colección estúpida, o sea, creo que son más de 300 o más, no sé cuántas, que justo les tiene en su museo privado, de que le valía caca, o sea, de lo fácil que era, claro, porque es una ciudad que se construye, o sea, es una ciudad que tiene muchas capas. Entonces, lo que para nosotros ahora es importante, hace 10 años, 15, Seguía 20, siendo. les valía caca, o sea, era así como... Y actualmente hay muchos edificios que son súper importantes históricamente y ahí están muy bien, gracias. O que están súper dañados después de los terremotos. Son más de 250 edificios que están súper mal dañados, que la gente no debería de estar ahí y no hicieron nada. O sea, siguen ahí, siguen en pie, esperando en qué momento se caen, ¿no? Y son edificios de roca. O sea, si esa madre se cae, no creo que la gente sobreviva, honestamente. Ahí sí ya quién buscas, güey. No mames, se te cae cualquier iglesia, güey. Cualquier iglesia que se te caiga encima, dudo que el padrecito viva. Con todo respeto, la verdad es que se te caiga encima una piedra, no. Bueno, pues llegamos a Peña de Bernal, el pueblo está precioso, pero es un pueblo muy alcohólico, para todo te dan alcohol, para todo, o sea, neta, para todo. O sea, vas a un restaurante y terminas y hay su copita de mezcal. Vas pasando y le regalan una copita de mezcal. Entras a un museo y al final te dan el mezcal. Entras así, que la obra del teatro, que el recorrido y mezcal. O sea, y aparte... Se supone que está prohibido no tomar en vía pública, pero todo el mundo está con sus mojitos, con sus chelas, o sea, ya, así, completamente el pueblo del alcoholismo. Pero la verdad es que sí tiene muchas atracciones y el pueblo está precioso y la comida riquísima, los museos están buenísimos, todo está excelente, ¿no? Y dentro de las atracciones, pues subes justamente a lo que es la Peña de Bernal. Ahora, hay mucho misticismo a través de Peña de Bernal, porque, o sea, es un monolito, ¿no? O sea, es una pinche piedrota metida así en la tierra, pero una piedra monumental, o sea, así gigantesca, o sea,
enorme, una montaña, pues, pero es un monolito, es una sola piedra y está así. Pero tiene como que propiedades magnéticas muy extrañas, ¿no? Y se dice que es producto de un meteorito que viene del espacio, justamente como esa Tierra, porque tiene propiedades magnéticas muy cañonas, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que yo ya soy como medio rarilla, ¿no? En ese sentido, pues ya, muy clavadita, ¿no? Pero hay un recorrido donde te subes como a unos, pues es como una 4x4 que va jalando baja como varios carritos, ¿no? Y la gente va como en los carritos y ya es como una viborita, ¿no? Y van subiendo así por todos los caminos de Peña y te van explicando. Encontraron una pintura rupestre también, entonces, o sea, está cañón, ¿no? Está muy cañón porque es un lugar antiquísimo, pero antiquísimo, donde la gente desde que vio a mi hermano hizo un comentario muy cagado, porque decía, güey, o sea, qué cagado es el humano que ve una piedrota y se reúne, o sea, nada, hay una piedrota, ¡ay, vamos a la piedrota! ¿No? Y a la piedrota la veneran y le hacen sus pinturas, y bueno, también fue un centro ceremonial prehispánico muy importante, ¿no? O sea, fue como la piedra. Y antes de subir, nos dijeron los guías, como, chequen la batería de su celular. Yo tenía como el 80% de la batería del teléfono, ¿no? Y así, no, pues, quién sabe por qué, pero pues está chido, ¿no? Igual para que no se me acabe, no sé qué vaya a pasar. Y ya, total, hicimos el recorrido. Se los juro que en algún momento me sentía rara. Pero rara ¿cómo decirlo? Como si estuviera soñando, como entre estar y no estar, como que no sentía mi cuerpo tan presente, como que de repente medio me mareaba, como que de repente veía las luces como muy fuertes y raro, o sea... ¿Mezcal? No. No había tomado mezcal, no, mi familia no toma, y me había... Tampoco. Bueno, fuera. Y pues ya, ¿no? Entonces... Estaba muy raro, ¿no? La verdad yo no soy tan fan de todo lo que hicieron porque ya, o sea, como que adornaron todo el camino con esculturas, que las esculturas están muy bonitas y todo, pero como que ya lo volvieron más bien como una atracción turística muy trabajada y ya no se siente tan pueblito, o sea, tan franco, tan sincero, tan, ¿no? Real. Entonces, pero bueno, estábamos así como que en el recorrido y al final un chamán iba a hacer una limpia y pues, la chingada, ¿no? Llegamos al final donde se hace la limpia y es como un huequito, ¿no? Que está, se supone que es un huequito que se hizo naturalmente en la piedra por la caída del agua. Entonces está así como la piedra, está así como piedra y un huequito así hacia adentro y continúa la piedra. Y en ese huequito hay como se hace como una especie de tina, ¿no? Porque queda así como abajito, se hace como un charquito, como una tina. Y, según nos dijeron, también se encontraron como restos de líquido amniótico y así. Entonces, las mujeres indígenas iban ahí a parir. Súper chido sí, no, estaba cañón. Yo, la neta, yo no fui muy fan de la limpia de este cuate y todo, porque, no, o sea, empezó así como de, no, pues por una única cantidad de 200 pesos les hacemos la limpia para que tú esa mala vibra, ¿no? Y entonces, así como, no. Pero bueno, entonces ya empezaron con sus limpias. Aparte, como te digo, que ya todo el mundo iba así, pues mi familia no toma, entonces yo no, sí quería, pero no podía. Pero pues ya, o sea, ya para cuando estábamos arriba, ya así como ya 10 señores, ya está. Bye, ¿no? Así, horrible, grotesco. Y pues son los primeros de, yo quiero la limpia. Ay, pues ya, sí, negocio, redondo. Y entonces ya, ¿no? Pero yo sentí algo, ay, van a pensar que soy rara y que estoy loca, pero me sentí mucha tristeza. O sea, se me hizo como que ese lugar me había hecho algo, yo sentí algo, o sea, sentí como una energía súper fuerte, sentí en mi cuerpo reflejada esa energía y se me hizo como un insulto, ¿no? Un poco, pues que se... no sé, o sea, que lo utilicen como atracción turística, alcohol, los pongo pedos y les cobro por un ritual que tiene que ver con nuestra historia, con nuestras deidades, con nuestra esencia, con nuestra cultura, güey. Entonces, pues yo ya venía así como de, este lugar tiene algo, se siente algo, igual puede ser por el magnetismo que hay, ¿no? Que se refleja en el cuerpo, pero hay algo.
y también hay una intención que se le ha dado por cientos de años, ¿no? Hacia lo místico, y eso también yo creo que sí puede generar algo. Y bueno, pues el punto es que ya veníamos de regreso, yo venía así como súper triste, yo venía así de, güey, no mames, están como destruyendo la magia de este lugar, ¿no? Están violando completamente lo sagrado que tiene este lugar, ¿no? Porque pues, se sentía algo muy, muy cabrón. Y entonces ya no, bajo, pero se los juro, fueron como 40 minutos de recorrido. Yo tenía 80 y tantos % de pila, y cuando veo, tengo 2% y así, ya se va a apagar. Y yo así, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y me vio el guía, ¿no? Y me dice, se le acabó la batería, ¿verdad? Y yo así, sí, se acabó. Y ya me dijo, es que es algo que aquí pasa. No a todos, pero hay algunos que les afecta más. Y a las personas que les afecta más, pues normalmente se ve reflejado como en los dispositivos digitales, ¿no? O sea, se bajan las baterías, se descomponen y así. Tenga cuidado, esté como checando el celular porque puede que ande medio raro estos días. Y yo así de, what the fuck, ¿no? ¿Qué pedo? Y sí, después yo intentaba poner el GPS y ya no agarraba, o ponía el GPS y me agarraba hasta Timbuktu, o sea, y yo así de, güey, ni siquiera agarra en México el estúpido GPS, y el teléfono estaba nuevo, ¿no? Yo así como de, güey, ¿qué pedo? Y se le y, ajá, yo sí, güey, me salió parísimo el estúpido. Para ir a Peña de Bernal y ya no jala, no. Recomendación, no vayan con sus teléfonos, porque yo sí me preocupé, porque pues dije, güey, mi teléfono, ¿no? Lo acaba de comprar y mi teléfono nuevo ya valió madre porque me fue a subir a una estúpida piedra. Sí, dile, no se esculé. O sea, si se va a descomponer mi celular, avísame. Sí, pues avísame, no me se te descompuso. No mames. Güey, el guía diciéndoles, chequen su batería, por favor. ¿Para qué? No, luego les aviso, luego les digo. Ya que se descomponga, les digo. Sí, para que no me vayan. Oye, que de menos los puedas dejar ahí, que te avisen y lo dejes en paquetería, o algo, no sé. Pero si pueden, vayan. Está muy místico, está muy, muy chido. Hay cosas muy bonitas, hay cosas muy chapas, ¿no? Como en todo. Pero se disfruta mucho, y al menos yo sí sentí algo como what the fuck, ¿no? Como raro. Y bueno, pues hablando de cosas místicas y raras, la música y el arte en general, pues es expresión, ¿no? Y si una historia te llega y si una historia te pega, pues esa misma historia pues la puedes plasmar. Entonces hay muchas canciones que están pues basadas en historias muy fuertes, ¿no? Y pues de cierta manera está chido porque creo que se asimila mucho a lo que eran los juglares. Los juglares, pasando el medievo, ¿no? Comenzaron a ser personas que viajaban por todo el mundo y llevaban arte callejero a todo el mundo, y al mismo tiempo iban llevando las noticias. Entonces las noticias las hacían canciones. Y entonces ya tú llegabas y veías al juglar que estaba ahí cantando en la calle, ¿no? Entonces sí, en tu renacimiento, y el juglar empezaba a platicar qué era lo que había pasado, no sé, o sea, pues en alguna otra parte del mundo que hubiera visitado, ¿no? Entonces esto se me hace muy bonito porque creo que de cierta manera cuando tú en una canción hablas de un suceso, le estás perpetuando, ¿no? O sea, es como de cierta manera empezar ese de boca en boca y que no se olvide. Y hay una historia que es muy real y que no está nada lejana, y pues es la historia de esta canción que no sé si la han escuchado ustedes, es muy conocida, se llama El Muelle de San Blas, de Maná. Claro. Sí. Muy buena, sí. Pues esta historia es real, ¿no? Esta historia habla de una señora que se llamaba Rebeca Méndez. Rebeca Méndez se iba a casar, ¿no? Y su prometido tuvo que salir a trabajar en un barco y ya nunca regresó. Y ella se volvió loca y vendía dulces en el muelle. Y ahí fue cuando Fer, el cantante de Maná, se la encontró, le platicó su historia y él decidió hacerle una canción porque era la loca del muelle. Se volvió, le pegó tanto y se volvió tan loca que ya se la vivía en el muelle vendiendo dulces y mirando el mar, esperando todos los días a que regresara su prometido, y nunca regresó. Y acaba de fallecer en el 2012 y se murió esperando a su marido.
Yo quería como platicar un poquito de más historias, pero no sé si nos dé tiempo, así que bueno, voy a platicar como la más tétrica que yo conozco, ¿no? En el mundo del metal es muy conocida, a mí me gusta mucho el rock y el metal, entonces es como que así, ¿no? Que es la historia de Barbie Kernes y es que no sé cómo se pronuncia, pero es como Euronymous, bueno, vamos a decirle mexicanamente Euronymous, ¿va? Ok. Entonces, estos cuates pertenecían a un subgénero del metal que se llama death metal, que es un metal muy agresivo, ¿no? Entonces, es como que todo ese medio está muy oscuro, está muy lleno así como que de muerte, destrucción, de Satanás, ¿no? Y entonces, estos cuates ya estaban como medio cucú, ¿no? Entonces, este cuatito, Euronymous, era el guitarrista y pertenecía a una banda que se llamaba Mayhem. Este caso es muy conocido, donde otro integrante de esa banda se cortó las venas y se cortó la yugular. O sea, y llega este Euronymous y en lugar de ayudarlo, pues ve cómo se muere. Le toma fotos que después se volvieron la portada de un disco y aparte agarran pedazos de su cráneo. Y hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Hay quienes dicen que se comieron su cerebro, hay otros que dicen que se hicieron collares con la parte del cráneo y todo, ¿no? O sea, el punto es que esta historia sí es real, o sea, fue investigada por la policía y todo, sí robaron partes de su cráneo, o sea, en la historia policíaca robaron partes de su cráneo. Esta fotografía sí existe y sí es parte de un álbum, cualquiera que quiera, se le antoje verla, puede buscar. Es el disco de Down of the Black Hearts. O sea, causó tanto morbo que pues este disco es muy escuchado y muy recordado hasta ahorita, ¿no? Hasta estos años, porque pues sale este cuate, ¿no? Que le decían... No, está fuertísimo, ahorita ya lo busqué y está fuertísima la foto, ¿eh? O sea, no se lo imaginen así, o sea, de verdad está el sujeto con el cráneo abierto, o sea, de verdad sí está Está muy fuerte para ponerla, o sea, para ponerla en el video como en el edit, ¿o no? Sí, es muy fuerte. Yo creo que sí, no. Pues ahí se la imaginan, hermanos, ahí se la imaginan. Sí, quien quiera pues puede buscarlo. Sí. Es Dawn of the Black Hearts, disco de Mayhem, y pues ya pueden buscar como la portada y pues ya enterarse de ahí qué es lo que pasó, pero ahí no queda todo. Entonces este cuate Euronymous pues ya está como medio cucu, ¿no? Y aparte como que nunca queda bien esclarecido si Euronymous ayudó como en la muerte de este güey, o si nada más esperó a que se desangrara, o si llegó y ya estaba como medio muerto, o sea, como que nunca pudieron terminar de averiguar bien qué pedo, ¿no? Entonces, este cuate ya venía muy oscuro, muy, muy, muy oscuro, y se encontró en una banda y se encontró con este cuate, con Barbie Kernes, que pues para su mala pata era un cuate igual o más oscuro que él, ¿no? Este cuate, Varg, ya había sido varias veces detenido, ¿no? Y estaba como, no, perdón, creo que no había sido detenido, pero sí estaba... ya en la lupa. Sí era sospechoso de varios incendios de iglesias en Oslo, Noruega, ¿no? No, sí, es que está cañón, sí está muy oscura esta historia. ¿Por qué? Porque justamente ellos habían iniciado con esto del metal, ¿no? Y con este género como ya no la represión, y entonces vamos a quemar las iglesias que representan pues la represión hacia nuestro pueblo, ¿no? Hacia pues nuestras creencias, ¿no? Y pues empezaron con todo eso, empezaron a quemar iglesias, se quemaron varias iglesias, hay fotografías y periódicos y todo de estas iglesias, ¿no? Y bueno, entonces llega Euronymous y se encuentra con Barbie Kernes. Y como que hay mucho roce, ¿sabes? Y entonces como que no se llevan bien, como que empieza a ver, o sea, simplemente no se caen y se empiezan como que a agarrar medio odio. Y Barbie Kernes escucha por ahí que Euronymous está diciendo que lo va a matar, que tiene ganas de matarlo. Hay un encuentro en una casa
donde, según la historia que Varg maneja, él llegó a esta casa de Euronymous y Euronymous fue a la cocina, sacó un cuchillo e intentó matarlo. A lo cual Varg Vikernes, como todo un Jackie Chan, le quita el cuchillo y le da accidentalmente 23 puñaladas. Accidentales. Sí. Pues sí, ¿no? Había mucha sangre, se resbaló y cayó accidentalmente 23 veces con un cuchillo sobre el pobre Euronymous. Y pues obviamente después de los 23 accidentes consecutivos, pues Euronymous muere. Varg Vikernes es sentenciado a 16 años de cárcel. ¿Qué? O sea, 16, güey. Bueno, no fue sentenciado a más, pero ahorita les explico cómo está eso de la condena porque salió antes. Y de hecho acaba de salir. Y ahorita tenía un canal de YouTube que lo clausuraron hace no mucho. Necesitaba el odio. O sea, y todo por un accidente, Dios mío. ¿Cómo pasó eso? Ya sé, no, está cañón. Pero entonces, ya que lo agarran, ¿no? Entonces ahora sí es sentenciado por el asesinato de Euronymous y también por la quema de varias iglesias. Este cuate era, ahorita ya no tanto porque obviamente ya la vida ya le pasó encima como miles de veces, pero era muy bonito, o sea, muy bonito, era muy guapo, su rostro era muy, muy bonito, muy perfecto. Y él, como se sentía tan bonito y tan perfecto, decidió realizarse algunos cortes en la cara, ¿no? Para que, pues, representara su rudeza y su maldad. Entonces, pues esta es la bonita historia de Varg Vikernes. Me faltó el dato de cómo salió libre, porque acaba de salir libre hace poquito. Se realiza este asesinato, fue en 1993, pasaron 16 años y entonces quedó como bajo libertad condicional, ¿no? Y en este momento pues sigue por ahí vivo, coleando y haciendo maldades, nuestro queridísimo Varg Vikernes. Si algún día llega esto a tus oídos, sin ningún rencor, qué chido que todo haya salido dentro de todo bien. Por favor, ya no quemes iglesias, ¿no? Digo, o sea, yo tampoco soy tan fan, pero pues hay gente que pues les gusta, ¿no? Y pues luego te llevan a la cárcel, ¿no? Pero nada en tu contra. Y pues nada, ¿no? La tétrica historia por la cual siempre será conocido y reconocido nuestro Varg Vikernes y Euronymous. Y bueno, pues con estas historias yo termino. Y bueno, pues yo creo que con esto cerramos el capítulo de hoy.